todavía hay bastantes dudas, hay diferencias al interior de la nueva mayoría, hay puntos de discordancia, pero todo parece indicar, al menos así lo dice ¿no es cierto?, el oficialismo, de que se apruebe antes de llegar al final de enero, y confían en eso. Hoy, de hecho, tengo entendido que entraban 2 indicaciones más de parte del gobierno para tratar de llegar a un acuerdo. Pero hay otras voces también que incluso uno no entiende. A ver, está un lado que dice, no, esta reforma que están planteando, este proyecto es demasiado pasado para la punta, esto va a generar desempleo, va a afectar el crecimiento, es inconstitucional, en fin. Después está la CUT que ahí defiende todo eso. No, pero hay otro referente que va más allá de la CUT. Estamos hablando del movimiento Trabajadores por una Mejor Reforma Laboral, y estamos con la vocera de este movimiento, Carmen Miranda. ¿Cómo estás, Carmen? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes a ustedes y a todas las personas que nos escuchan. Carmen, tú eres dirigente sindical, ¿no es cierto?, sí. De Entel, llevas muchos años como dirigente sindical, pero este movimiento representa y está integrado por la Unión Portuaria, Aguas Andinas, la Federación Minera, Entel PCS, sindicatos del retail, supermercadistas, de la televisión, comercio y así sus subcontratistas, en fin. ¿Por qué no se los ha escuchado más hasta ahora? ¿Por qué no han salido a la calle? ¿Por qué no han hecho huelga si es que no están de acuerdo con este proyecto de ley? A ver, yo creo que probablemente lo que tenemos internalizado los trabajadores de la empresa privada ha logrado mermar esta posibilidad de ser más revolucionarios o más activos o tener una capacidad de movilización mayor. Sin embargo, nosotros actuamos sobre el interés primero de tratar de mejorar la reforma, que fue lo que hicimos antes que saliera de la Cámara de Diputados y luego de que se envió el proyecto. Conversamos con todo el mundo, conversamos con diputados, conversamos con senadores de todos los sectores políticos, conversamos con la gente del ministerio, le enviamos una carta a la presidenta, le enviamos una carta a la OIT, conversamos con el presidente de la Corte Suprema, en fin, aquí no hubo nadie, porque nuestro interés es que la opinión pública sepa que nosotros quisimos hablar con todo el mundo para manifestar de manera técnica por qué esta reforma era dañina para los trabajadores. Sin embargo, aquí faltó un diálogo que nosotros quisimos tener, pero que al parecer no hubo el interés de otros sectores, que era conversar con los empresarios. Ahora, justamente ese argumento de que esta reforma es dañina finalmente para los trabajadores es el mismo argumento de los empleadores, de los empresarios. Pero por razones distintas, porque los empresarios ven el daño de esta reforma desde el punto de vista de productividad, según ellos. Sin embargo, nosotros estamos viendo que los puntos o varios puntos recogidos en esta reforma son dañinos para los trabajadores. ¿Por qué? Porque ustedes, por ejemplo, dicen tiene que haber negociación ramal. O sea, apenas se está tratando de convencer que se llegue a un avance, ni siquiera se puede avanzar con que no haya reemplazo en huelga. ¿Tú crees que será posible en este momento que se apruebe la negociación ramal? Es casi una utopía. Para muchos es un sueño, pero nosotros hace un mes estuvimos en un seminario de negociación ramal de la banca y la Fundación Sol presentó un estudio acerca de cómo era la productividad de los países con negociación ramal, y obviamente estamos a años luz de eso, en términos de que no podemos hacerle entender a la gente que representa a las empresas y al gobierno que los países que tienen negociación ramal tienen mayor productividad, y eso es en beneficio de todos, de todo el país. Carmen, expliquemos un poquito qué es una negociación ramal. Es, por ejemplo, todos los trabajadores de telefónicas. Sí, se organizan por áreas productivas, claro. Se organizan por áreas productivas, conversan con el empresariado de manera de llegar a acuerdos en conjunto, que es lo que no ha sucedido hoy día con esta reforma. Ahora, también ustedes quieren que esto de la eliminación de la necesidad de la empresa para los despidos. ¿No es
sueño? A ver, nosotros sabemos que esto no está tomado, digamos, dentro del libro cuarto que se está modificando ahora. Sin embargo, la promesa de esta reforma fue emparejar la cancha. Nunca podremos emparejar la cancha cuando los trabajadores hoy día están sometidos a despidos por necesidad de la empresa sin ninguna explicación. Basta con que un trabajador le caiga mal a un jefe de última línea para que este trabajador sea despedido. El miedo del trabajador en Chile de perder su trabajo, no solo por el miedo de perder el trabajo en sí, sino por el nivel de endeudamiento, por las faltas de ingresos que tienen los trabajadores del área privada, aunque pareciera que no fuera, es tan alto que el despido por necesidad de la empresa viene siendo para nosotros algo prioritario para poder emparejar la cancha. Ahora, Carmen, estamos conversando con Carmen Miranda, que es la vocera del Movimiento Trabajadores por una mejor reforma laboral. Tú tienes expresiones como conciencia de clase, que pides que los trabajadores tengan conciencia de clase. Cuando uno lee esa frase, que pueden saltar muchos, conciencia de clase, eso es como de la época así de la extrema izquierda, ¿no? A ver, ¿qué le dirías tú a los trabajadores que te están escuchando? ¿Qué es tener conciencia de clase? A ver, lo voy a explicar de la siguiente forma. Cuando ocurrió este problema de la colusión, don Eliodoro Mate pidió disculpas a los consumidores. Nosotros los seres humanos no somos consumidores. Nosotros los seres humanos somos eso, seres humanos. Tener conciencia de clase significa que nosotros tenemos que entendernos como clase trabajadora. No somos colaboradores, somos trabajadores. Nosotros somos seres humanos que prestamos un servicio, que hacemos grande y que apoyamos a una empresa y recibimos una remuneración por ello. Sin embargo, y quiero poner el ejemplo de esta reforma, con los pactos de adaptabilidad nos quieren llevar a tener un espacio donde el control absoluto de los horarios va a estar en los empresarios y no en los trabajadores. Conciencia de clase es darse cuenta dónde estamos, sí. Porque no todos los empleadores son los empresarios, grandes empresarios, hay mucha variedad de empleadores. Exactamente. ¿No? Ahora, ¿cómo es la vida de qué cosas mejorarían con una reforma como la que ustedes plantean en el día a día de un trabajador de Entel? A ver, yo te lo pongo en el siguiente esquema y no lo quiero poner como el trabajador de Entel, sino que como un profesional común y corriente. Si nosotros pudiéramos tener negociación ramal, podríamos, por ejemplo, tener pisos mínimos para los profesionales que hoy día salen de las universidades. Hoy día un ingeniero comercial que a lo mejor en otro momento pasó a ser parte importante de las decisiones de una empresa, muchos de ellos hoy día son planilleros de Excel. No usan su preparación para hacer grande una empresa, sino que más bien hacen un trabajo productivo de planilla. Y se les está pagando cada día menos. Y nosotros creemos que no se cierra el círculo de trabajo profesional y queremos trabajar en eso, por ejemplo, en negociación por rama, que ya lo hacen algunas empresas, por ejemplo, los canales de televisión ya lo tienen. Ahora, pero pongamos otro ejemplo, un trabajadora del retail. Ya. ¿Cuáles son las dificultades que enfrentan? ¿Por qué es urgente hacer esto? ¿Por qué tú dices esto es una bomba de tiempo, la situación que estamos viviendo los trabajadores en Chile? En cualquier momento va a quedar la escoba, acá no puede ser que esto siga así. ¿Qué es? Porque estamos trabajando bajo un control y un dominio potente de parte de los empleadores o del empresariado en términos de que los trabajadores no pueden moverse respecto a un rayado de cancha que cada vez es más pequeño. Yo digo que es una bomba de tiempo porque en algún momento la generación pingüina nosotros nos demostró cómo se organizaban los jóvenes. Esos jóvenes después estuvieron en la universidad y nos demostraron que estaban dispuestos a hacer lo que fuera con tal de conseguir gratuidad y que muchos padres los apoyamos porque eran nuestros hijos los que estaban ahí. Hoy día ellos ven como sus padres están en esta situación. Les aseguro que en 3 o 4 años más estos muchachos van a ser los trabajadores de este país y no van a aceptar lo que nosotros hemos aceptado por lo que significó la dictadura en nuestra vida. Pero, ¿qué pasa con los propios trabajadores? ¿No hay cierta indiferencia respecto a movilizarse, a sindicalizarse? Hay poco entusiasmo. Si no, estarían miles y miles en las calles caminando. Es que el plan laboral de Piñera nosotros nos llevó a un... De José Piñera. Sí, de José Piñera. Nos llevó a una condición de trabajo muy individual. En Chile hoy día se prioriza y se valora el individualismo. Capitalización individual, por ejemplo. Cada cual se encargará de su pensión.
Y sin embargo, los trabajadores, las personas, los seres humanos, tenemos que vivir en comunidad para hacer grande una sociedad. Entonces, este plan laboral nos tiene inmerso en un trabajo muy individual. Nosotros, los dirigentes sindicales, estamos tratando de que ampliemos esto a un tema más colectivo. Los trabajadores somos la parte vulnerable de la relación laboral entre una empresa y un trabajador, lo que significa que si nosotros no actuamos en el colectivo, no generamos una igualdad de poder para poder conversar. Personas que no conversan en igualdad de poderes, claro, no pueden negociar. Estamos conversando con la vocera del Movimiento Trabajadores por una Mejor Reforma, Carmen Miranda. Como te decía, bueno, esto de la sindicalización, ¿tú crees que hay una cierta demonización del sindicato? Hay una anécdota que cuentas siempre de cuando en una charla en una universidad le dijiste, hablabas de los sindicatos, alguien te preguntó para qué sirven los sindicatos y alguien dijo para tomarse las empresas. O sea, ¿tú crees que todavía hay un gran porcentaje de la ciudadanía que tiene esa mala opinión de los sindicatos? Es que yo creo que sí. De hecho, si tú ves los programas de televisión donde se habla de reforma laboral, se acusa que esta es una reforma sindical, como si la palabra sindical fuera algo malo en términos de trabajo o ser parte, digamos, de este círculo de sociedad. Entonces es imposible hacerlo rápido. Esto va a llevar tiempo de poder convencer a la opinión pública, a los ciudadanos, a esos que van al mall los domingos, a esos que pagan el colegio, a esos que tienen que ir a endeudarse para pagar el supermercado, decirles que el trabajo colectivo que estamos haciendo los dirigentes sindicales o muchos dirigentes sindicales hoy en día es para poder situar esta sociedad en una sociedad más amigable. Nosotros no podemos estar al servicio de la economía, de la productividad, de la empresa, porque en rigor lo que tiene que estar al servicio del ser humano es eso, la economía, las empresas, la productividad del ser humano. En tus reflexiones o en tus posturas, tú incluso traes a colación la figura del padre Hurtado. Sí. ¿Por qué? Porque el padre Hurtado dijo que los trabajadores para poder buscar... de San Alberto Hurtado. De San Alberto Hurtado, sí. Y no solo el padre Hurtado, también tengo mucha influencia de Monseñor Raúl Silva Enrique. El padre Hurtado dijo que los trabajadores para poder conseguir beneficio y mejora en sus lugares de trabajo solo tenían un camino, que era unirse a sus compañeros de trabajo. El mismo Monseñor Raúl Silva Enríquez dijo en una de sus cartas en algún momento que los trabajadores tenían que ser parte del crecimiento de una sociedad, pero no podíamos convertir en esta sociedad las empresas como quien manejara todo y la productividad y la economía, que estuviéramos, digamos, sometidos a ello. Esto es parte de estar al servicio del ser humano como una imagen de Cristo, no es algo distinto a eso. Ahora, ustedes también toman en cuenta las aprehensiones que tienen, por ejemplo, los pequeños empresarios, que dicen, si a nosotros se van a huelga nuestros trabajadores y no podemos reemplazar, la empresa quiebra, y eso significa que después van a ir todos a la cesantía. ¿Qué les dices a ellos? A ver, cuando nosotros hemos hablado de huelga, una de las cosas que más conversamos es esta. Nosotros entendemos que las empresas se hacen grandes con el trabajo de todos, con el trabajo de los directivos, con el trabajo de los ejecutivos, con el trabajo de quienes estamos en las líneas más bajas. Y obviamente después de una huelga nosotros volvemos a un espacio de trabajo que es, en el fondo, es el lugar donde conseguimos nuestras remuneraciones y el que es parte casi como una casa, digamos. Nunca está en el interés de los trabajadores destruir una empresa. No, esas son mitos. Pero puede ser una consecuencia que no sea, digamos que lo hacen para eso, pero es una consecuencia inevitable, porque finalmente una pequeña empresa que está, no sé, 3 semanas sin producir, no tiene cómo seguir funcionando. Es el argumento que ellos esgrimen, ¿no? Sí, es que ese argumento se da porque en ninguna parte se pone el argumento de que el empresario tiene que llegar a acuerdo con los trabajadores. Los trabajadores no vamos a ir a destruir una empresa porque es nuestra fuente de trabajo. O sea, ¿tú confías que se lleguen a acuerdo antes de llegar a la situación de la huelga? Por supuesto. Claro. Te pongo el ejemplo del registro civil, disculpa. En el registro civil... Ahí es un paro, no una huelga, ¿no? Sí, yo sé que es un paro. Yo sé que es un paro. Pero a través de los medios se demonizó la imagen de la dirigente del registro civil y de los trabajadores del registro civil. Pero nadie usaba ese espacio también de medios para ver
que quienes tomaban las decisiones, ¿por qué no eran capaces de llegar a un acuerdo? Cuando un empleador no es capaz de llegar a un acuerdo con un trabajador, no es solamente el trabajador el responsable, también es la capacidad del empleador de poder hacerlo. Uh-huh. Bueno, ahí estamos en esta semana clave, como decíamos, de la reforma laboral. Ustedes, tengo entendido, tienen previsto alguna clase de presión, movilización, no sé cómo llamarle. Tengo entendido que en estos momentos la Unión Portuaria está ahí como moviéndose. ¿Qué está pasando ahí? Que hace parte, son uno de los 100 sindicatos que hacen parte de este movimiento que se llama Trabajadores por una Reforma Laboral. La Unión Portuaria generosamente ha apoyado el trabajo que nosotros hemos estado haciendo, lo mismo que el CIUS respecto de rechazar esta reforma laboral. Y hoy día en el puerto, el CIUS es la coordinadora de intersindical. Entonces, el CIUS tiene dentro de sus grupos, digamos, a la Confederación Bancaria, a la CGT, que representa a Manuela Humadalillo. Bueno, ellos han estado apoyándonos porque todos concluimos en lo mismo. Esta reforma no es buena para los trabajadores. En la medida que nosotros nos podamos movilizar, y la movilización no solamente paro. Nosotros hemos estado demostrando a través del trabajo de hormiga que hemos hecho que nos hemos estado movilizando de la siguiente manera. Ya tenemos circulando en YouTube un video que se llama Rechazamos la reforma laboral. Si los trabajadores quieren ver de manera simple por qué rechazamos la reforma laboral, podrán ver ahí a dirigentes, incluso a la gente Starbucks, explicando por qué esta reforma es mala. ¿Podrías nombrar así sindicatos o representantes de trabajadores que a nosotros no son muy familiares porque los consumimos ahí, porque vamos, tú acabas de nombrar Starbucks, ¿quién más? A ver, están los dirigentes de Starbucks, están los dirigentes de Movistar, bueno, hay dirigentes de Entel, hay dirigentes de la televisión chilena, hay dirigentes del retail, todo lo que son las grandes tiendas, están los subcontratados, que para nosotros es un tema muy delicado porque ellos han vivido la precarización del empleo. Están, el CIUS que nos ha apoyado generosamente, la Unión Portuaria, está la Federación Minera de Chile. ¿Cuántos trabajadores pueden movilizar este movimiento? Nosotros calculamos que por lo menos 150.000 trabajadores, porque es la representación que tienen quienes pertenecemos a este movimiento. Ok, entonces todo esto están en alerta, digamos. Sí. ¿Qué pueden hacer? Y si tú misma dices que es la unión de los trabajadores lo que puede generar algo, ¿por qué esta separación de la CUT? ¿Por qué esta distancia con Bárbara Figueroa, por ejemplo, la presidenta de la CUT? ¿Por qué no trabajar en conjunto? Sí, mira, antes de pasar esa pregunta, te quiero comentar que en este momento van viajando a Valparaíso cerca de 8 dirigentes de este mismo movimiento a hacer una exposición en el plenario que tiene la Unión Portuaria para informar y tomar decisiones respecto a las acciones que vamos a seguir. ¿Y por qué esta distancia? Yo diría que la CUT es el gran representante de este país históricamente de lo que son los trabajadores. Nosotros desde un principio nos planteamos no ir a competir ni a pelear con la CUT porque en rigor nosotros defendemos la unión del movimiento sindical. Sin embargo, hemos visto a los dirigentes de la CUT, especialmente a la presidenta, hablar de esta reforma defendiendo puntos con los que nosotros no estamos de acuerdo, y eso creo que ha generado una distancia natural, pero no una distancia real. Un ejemplo, por ejemplo, esto de la negociación ramal. Sí, pero yo diría que un punto, por ejemplo, la titularidad sindical. La CUT ha dicho que una de las grandes ganancias de este proyecto es que con titularidad sindical, donde haya sindicato no va a haber grupo negociador, es parte de lo que se consiguió. La ley o el proyecto de ley dice donde haya negociación colectiva, sindicato con opción de negociación colectiva, no habrá grupo negociador. Sin embargo, hay muchas empresas pequeñas donde los sindicatos no pueden negociar colectivamente. ¿Ya? Lo que significa adaptabilidad laboral, nosotros esperamos que la CUT también en algún momento pudiera rechazar lo que fue adaptabilidad laboral, y sin embargo no lo hizo y no lo ha hecho. La flexibilidad, la extensión de beneficios tampoco es una ganancia para nosotros. Última pregunta, Carmen, se nos va terminando el tiempo.
a propósito de la discusión de esta reforma laboral, que a ustedes los tiene muy decepcionado, incluso decepcionado de este gobierno, decepcionado de la CUT, decepcionado de muchas cosas que tenían más expectativas. ¿Por qué han estado tan callados? Si no fuera por la reforma laboral, ni nos conoceríamos, Carmen. Porque creo que en algún momento los trabajadores hemos ido despertando. Y cuando uno despierta ya no vuelve a dormir. Buena frase, ¿eh? Cuando uno despierta ya no vuelve a dormir. Si tú dices, estamos estudiando qué acciones, pero descartas la huelga. Es que también es una posibilidad. Lo que pasa es que el tiempo que se planteó el gobierno para sacar esta reforma es ahora, ya. Ahora. Y nosotros vamos a hacer una movilización que viene a largo plazo, que el hashtag les vamos a pasar la cuenta. No vamos a dejar ninguna posibilidad de informar a todos los ciudadanos de este país cómo votó cada uno de los parlamentarios y cada uno de los sectores políticos respecto a los trabajadores. ¿Dónde está la principal, si tuvieras que personalizar o identificar el principal enemigo de una buena reforma según tú? Yo creo que el principal enemigo está ahora en la relación parlamento-empresa. Porque si eso existe, es imposible que los trabajadores entremos al ruedo a hablar y a negociar reforma laboral. Bueno, una semana clave, como decíamos. ¿A dónde vas ahora? Bueno, no, yo ahora no voy a Valparaíso, fue el grupo de los otros dirigentes, nosotros nos reunimos acá para ver qué es lo que vamos a hacer. Bueno, muchísimas gracias entonces a Carmen por conversar con nosotros. Carmen Miranda, que es la vocera del Movimiento Trabajadores por una mejor reforma laboral en esta semana, que como decíamos es muy importante en la tramitación de esta reforma, que se supone se tiene que aprobar de acá a fin de enero. Gracias, que les vaya bien. Ya vienen las noticias del Diario Cooperativa y nosotros nos encontramos mañana a las 9. Chau.